Capítulo 11. Esa mañana Indalecio no salió de casa, se quedó pintando la galería, según se lo había prometido a Albino. Mientras pasaba el gordo pincel impregnado de cal por los muros de la casona de los Fuentes, se decía: esta casa es tan vieja y está tan llena de goteras que cuando termine de pintarlas se parecerá a estos sepulcros de que habla el Evangelio. Pintaba subido a una escalera que le había prestado un vecino, sin otra ropa encima que los calzoncillos. En una de las interrupciones de su trabajo, volvió la cabeza hacia el fondo del patio y vio colgada de la cerca una toalla, que era la señal convenida con Adelina de que vendría esa noche a visitarlo. Ya otra vez, esa calentona, 3 días seguidos que me cuelga la toalla. Pensar que los boxeadores la arrojan al medio del ring para anunciar que están exhaustos. Sí, exhaustos. Y Adelina la pone para anunciarme que rebosa vitalidad. Esto es lo que podría llamarse el múltiple sentido de las cosas. Se puso a pintar de nuevo. ¿Quién iba a decir que después de 20 años de la muerte de mi padre y 16 de la de Mateo Fuentes, iba a estar yo pintando la casa de este? Yo creo que si mi padre se levanta de su tumba y me ve, de la rabieta se vuelve a morir. Siempre fue un antijarista a muerte. Muchas veces me habló mal de Mateo Fuentes, al que consideraba un cornudo consciente que le sacaba ventajas políticas y monetarias a los amores de su mujer Elsa. Delgado, con el coronel Albino Jara y yo ahora encalzado la casa de los Fuentes, y yo ahora encalando la casa de los Fuentes. Las vueltas que da la vida. Al dar las 12 en el reloj de la iglesia, soltó el como un trabajador cualquiera y descendió de la escalera. El sudor le corría en el cuerpo, hacía un calor infernal. Fue hasta una pieza común que había transformado en cuarto de baño, colgando del techo una ducha de hojalata que se manejaba con una cuerda que corría por una pequeña roldana. Se duchó y luego llamó a una de las hijas de Crisóstomo. Vino María Rosa, sentado en una silla baja, se hizo enjabonar la espalda con la chica. Lo hacía más por placer que por necesidad. Le producía un goce sensual profundo sentirse enjabonado por alguna de las hijas de Crisóstomo. Una vez, comentando un Florino esta costumbre suya, le dijo: en un país desarrollado y avanzado, un sibaritismo como este que me doy me costaría miles de pesos, y aun así me sentía difícil conseguirlo con la facilidad y plenitud con que la obtengo aquí. Después fue a extenderse desnudo en una silla de tijera, a la sombra de la galería, con un vaso de limonada bien fría
cortada con unas gotas de gin. Desde su observatorio fresco y a cubierto del sol, contemplaba lleno de gozo cómo los rayos de aquel encendían y quemaban todas las cosas que estaban más allá de la galería. Indalecio sentía como si se encontrase en una isla sombría, rodeada de fuego por todas partes. Su placer consistía en intuir desde la frescura de su refugio el calor de fuera, como en sus años de Suiza presentía el frío al ver caer la nieve a través de los vidrios de su ventana. Terminada ya la limonada, se sentó a la mesa para comer. De pie junto a él, Demetrio lo abanicaba y espantaba las moscas con una pantalla de hoja de palma. La mesa estaba colocada en la galería de atrás. Nunca comía en el comedor. Hasta en el invierno lo hacía en ese sitio, arropado de un grueso sobretodo, recuerdo de sus inviernos europeos. Al terminar de almorzar, fue a su dormitorio, donde se echó en el catre de lona. La cama la usaba solo para hacer el amor. Mirando la cama vacía, se le vino el recuerdo de Herminia. Allí, desde ese púlpito, desnuda y fumando. Era desde donde Herminia le lanzaba sus diarios sermones y recriminaciones. Todos los días me aturdía con la misma crítica. Parecía un disco rayado. No le entraba en la cabeza que yo me quedara indiferente viendo cómo mis colegas tenían casa y auto y que a cada rato viajasen al extranjero para asistir a congresos internacionales. No había tal indiferencia. Lo que sucedía es que me encontraba impotente para cambiar mi situación. En cuanto Herminia abría la tribuna, yo empezaba a ponerme nervioso con la aprehensión de que leyera la noticia de un nuevo congreso de médicos o el viaje de algún médico al extranjero. Prestaba especial atención a los congresos o a las becas para estudiar en Alemania, donde soñaba con volver aunque fuese de paseo. De nada me servía repetirle 100 veces que esos médicos que viajaban y aprovechaban de las becas eran de la situación política y estaban acomodados. No quería atender razones ni escucharme cuando trataba de hacerle ver que esos congresos tenían un valor científico muy relativo y que más era el tiempo que los concurrentes se lo pasaban en comidas y paseos que tratando temas científicos. Me preguntaba entonces si no me gustaba pasear gratis. Yo le contestaba que sí, como le sucede a todo el mundo. Pero como estaba en Areguá, nadie se acordaba de mí, que aún no se ha dado el caso de que un médico de la campaña pase a ser profesor en la Facultad de Medicina. Al responderle yo eso, saltaba de la cama. Recuerdo que 3 veces hizo lo mismo y me ponía entre las narices un folleto donde le relataba cronológicamente la vida y la obra del sabio Moisés S. Bertoni, que según ese folleto desde la selva del Alto Paraná pasó a la fama científica internacional. Se resistía a comprender que el sabio
Bertoni fue un botanista y un indigenista y que, por consiguiente, la selva era el medio ideal para sus estudios y labor científica. Hay veces que pienso que fue mejor para los dos que me haya dejado, porque había momentos en que sentía deseos de matarla, sobre todo cuando su intransigencia, sus críticas y su torpeza mental llegaban hasta el punto de cerrar los ojos a las razones más simples y evidentes. Pero siempre que se apoderaban de mí esos deseos de matarla, era con ese fusil de mira telescópica que le mostré la vez pasada al Vino Fuentes. Creo que me hubiese sido fácil matarla desde lejos, como a un pájaro. A mí me parece que de cerca no podría matar a nadie, pero de lejos sí. Cuando más lejos esté la víctima, más fácil me sería. Indalecio durmió una larga siesta. Se levantó alrededor de las 5 de la tarde. Empapado por la transpiración, la lona del catre tenía grandes manchas de sudor. No bien abrió los ojos, se sintió invadido por una honda y depresiva tristeza. Casi diariamente le sucedía lo mismo. Al despertar de la siesta, su ánimo sufría una especie de angustia y decaimiento. Nunca le pasaba eso por la mañana. Era al levantarse después de dormir la siesta, que su alma se hacía sentir por medio de esa vaga sensación de congoja y asfixia espiritual. Para aliviarse de esa aflicción no había encontrado mejor remedio que ir a charlar con algún vecino. Esta tarde le tocó el turno al mayor Heliodoro Arce. Era un militar retirado que en el año 32, al comenzar la guerra con Bolivia, tenía el grado de teniente y al terminar aquella era mayor. Sus amigos políticos se hacían lenguas de su valentía y lo proclamaban digno heredero de aquellos soldados de la guerra del 70, que más que hombres parecían leones. Un peronista amigo le endilgó este elogio en un artículo, cifra y compendio de la presencia guerrera de la raza. Esta frase se hizo famosa y la repetían sus defensores para contrarrestar la campaña insidiosa de sus enemigos políticos, que lo llamaban mayor peludismo, porque, según ellos, durante la guerra se había pasado dado parte de enfermo sin oír un solo tiro. Cuando se discutía este asunto ante Indalecio, cortaba la discusión diciendo: nunca sabremos la verdad sobre el comportamiento guerrero del mayor Arce, que, como la historia política de este país, está hecha con opiniones personales y chismografía devótica. El mayor Arce habitaba la casa de un primo suyo, frente a la plazoleta, en una de esas cuadras de soportales que la cierran a aquella por tres de sus lados. Son soportales muy antiguos que han quedado en la época del doctor Gaspar Rodríguez de Francia. El mayor Heliodoro Arce vivía pobremente con su mujer y 8 hijos, con las magras ganancias que obtenían de un vicio camión con el que transportaban cargas de Areguá a Asunción. Pero el camión se descomponía a cada rato, y más era el tiempo que se lo pasaban en taller que andando. Sin embargo, no todos fueron tiempos tristes y de penuria para el mayor Arce. También tuvo una temporada en que volvió a lo grande, tirando el dinero en farras y en las mesas de juego, y hasta fue dueño de un automóvil
con el cual corría como un loco por las calles de Asunción. Esa vida intensa y holgada le duró 1 año y meses. Para ser más precisos, desde febrero del año 1936 a agosto del año siguiente. El corto tiempo que su amigo y protector, el coronel Rafael Franco, su compañero y leal camarada en la guerra del Chaco, ocupó el gobierno con un golpe de mano. Pero al caer el régimen de aquel coronel, el mayor Arce fue a parar a la Argentina deportado. No pudo llevar sino lo opuesto. A su mujer y a sus hijos les dejó en Asunción, en casa de un hermano casado, y él se estableció en Clorinda, donde pudo sobrevivir durante 2 años haciendo pequeños contrabandos de frontera. A su vuelta a Asunción no lo reincorporaron al ejército ni le dieron su pensión, y entonces el mayor Arce, despechado y amargado, escribió un folleto de 30 páginas, titulado Lo que debe ser de un ejército moderno. En lugar de ser un estudio técnico como prometía su título, era un ataque soez y virulento contra sus antiguos camaradas de armas, que en ese momento gobernaban, después de haber dado a su vez un golpe de estado. En ese folleto, que el mayor Arce se encargó de distribuirlo personalmente, se recogían cuantos chismes y pequeñas malignidades corrían en el ambiente sobre la vida íntima y antecedentes de la familia de los militares. Indalecio encontró al mayor Arce sentado delante de la puerta de su casa, tomando tereré. «Sentate acá, Indalecio», le dijo, ofreciéndole una silla. «Yo voy a recostar la mía aquí», agregó a la vez que apoyaba el respaldo de la suya contra uno de los pilares del soportal. «¿Vos llegaste ayer de Asunción?», le preguntó Indalecio. «Yo pensaba viajar hoy para allá, pero dejé para mañana. Me quedé otra vez sin auto, se me paró en el desvío y tuve que transbordar la carga a otro camión. Ese auto no me da sino pérdida», dijo el mayor con expresión de desaliento. Indalecio parecía muy interesado en conocer las últimas noticias políticas. Según el mayor Arce, se había entablado una lucha sin cuartel por el poder entre dos grupos del coloradismo y entre estos y los militares a su vez. Una mañana de interés y pasión personales en juego. El que más se mueve y con gran habilidad es en el negrito de Natalio Gonzaga. Lo único que le falta a este pobre país es que Gonzaga sea presidente de la República, dijo el mayor Arce. «No me sorprendería. Este es un país en que puede suceder cualquier cosa». Tras esto, le preguntó al mayor Arce cuándo iría a Asunción. Este no sabía, pues la compostura del camión podría llevarle varios días, aunque ya estaba pensando en venderlo, y con lo que obtuviese de la venta pagar sus deudas e instalarse con un pequeño almacén allí en la casa, en la pieza que daba a la calle. Indalecio encontró peligrosa la idea, porque Areguá estaba lleno de boliches. No te vaya a suceder lo que a Filiberto Zayas, que terminó comiéndose con su mujer y sus 10 hijos toda la existencia del boliche. Entonces me voy a Clorinda y me dedico a contrabandear como cuando estuve exilado, le replicó el mayor Arce. «Eso me parece mejor y más seguro», le respondió Indalecio. «Mi gran arrepentimiento es no haber aprovechado
los 10 años que estuve en Formosa después de la resolución del 22 para contrabandear en lugar de trabajar como médico. Hoy hubiese tenido tanta plata como Sixto Onassis, dijo el mayor Arce, repitiendo el apodo que le daban a aquel. Yo no entiendo cómo los Villalbas Bogado viven en Areguá, teniendo un pariente tan rico. Indalecio le contestó que según Albino Fuentes, Sixto Méndez no quería saber nada de los Villalbas. A la que menos podía ver era a su suegra, a doña Amelia, porque se creía patricia y distinguida. La verdad es que en estas viejas familias, por un motivo o por otro, se han ido todas a la mierda, dijo el mayor Arce. Y ahora un Sixto Méndez cualquiera se caga en ellas. Tampoco a Sixto el dinero que le había caído del cielo, ese fruto de su esfuerzo. ¿De su esfuerzo?, preguntó Indalecio, con asombro. Si es un contrabandista. Pero es un contrabandista que tiene avión propio y maneja millones de guaraníes, y a una situación así no se llega sin esfuerzo. Yo, que he hecho el contrabando hormiga en Clorinda, te puedo hablar de lo difícil y penoso que es ganar unos miserables pesos, y Sixto se los ha ganado en 2 o 3 años. ¿Algún mérito tendrá? Se calló un rato y luego dijo: me contaron que Albino Fuentes quiere vender su casa y que fue a verlo a Solano Aguirre. Si este sigue comprando casas y terrenos, pronto este pueblo se va a llamar Solano Aguirre, ex Areguá. Ahora están ellos en el gobierno, dijo Indalecio, y me parece que se van a quedar por mucho tiempo. Ya pueden empezar a comprar lo que los liberales van a tener forzosamente que malvender. Hubiese querido verlo al Albino. Yo fui amigo de su padre don Mateo, su bisabuelo. Gandido Fuentes es un personaje histórico. Suscribió el acta del 20 de junio de 1811 y actuó en los congresos de 1813 y 1814, dijo el mayor Arce, a quien gustaba hacer gala de su erudición en historia patria. El escritor Carlos Centurión le dedica 2 páginas en su Historia de la cultura paraguaya. Será el bisabuelo de Albino, porque supongo que al abuelo, don Saturnino, que se robó un cajón de libras esterlinas de un empréstito, ¿lo habrá dejado en el tintero?, le respondió burlón Indalecio, aunque tal vez lo mencione transcribiendo algún versito de su juventud. Yo lo conocí a Centurión. Lo encontré en una oportunidad en la época que estaba escribiendo ese libro y me preguntó si yo tenía alguna página literaria de mi adolescencia o aunque fuese de mi niñez, para transcribirla en un libro. Los pongo a todos, me dijo, hasta aquellos que apenas saben leer y escribir. No quiero quedar mal con nadie. Así como muera, todos me recordarán con gratitud en este país de resentidos e ingratos. En ese momento cruzó por la acera Apolinario Ortiz, un aregüeño pandeciero y agresivo miembro del comité del Partido Colorado del pueblo. Entró en la casa vecina a la del mayor Arce. Ortiz no nos saludó,
comenzó Indalecio extrañado. No saludó porque estoy yo. Desde hace unos meses que andamos peleados. Cualquier día de estos nos agarramos a tiros. La desgracia es que si yo lo mato, me meten en la cárcel, y si me mata él, al día siguiente andará por Areguá lo más campante como anda Alonso Gamarra, exclamó el mayor Arce, echando una mirada rencorosa a la puerta por donde había entrado Ortiz. Al preguntarle a Indalecio por qué andaba enemistado, el mayor Arce, sin contestarle, se levantó y lo invitó a entrar en la casa. Cruzaron 2 habitaciones de piso de ladrillo, sin cielo raso, con las tejas al descubierto. El mayor Arce lo llevó hacia el fondo del patio y le mostró la letrina del vecino, que penetraba parte en su patio. El techo de aquella estaba formado por 2 chapas de zinc y hacia los veces de muros unos restos de arpillera rotosos. Esta mierda de Ortiz prácticamente ha acabado el pozo de su letrina en mi patio. Lo hizo de propósito para buscarme. Me está tocando la oreja. Un día saco el revólver y lo mato. 4 tiros cuando esté cagando. Indalecio por un momento pensó aconsejarle que fuese a hacer una denuncia a la municipalidad, a lo que reyase a Ortiz ante el juzgado de paz. Pero, después de pensarlo, mejor se calló. Todo hubiese sido inútil. El mayor Arce estaba en el Index por pertenecer a otro partido político y eso significaba ser una patria en su propio país, carecer de todo derecho, encontrarse totalmente desamparado de toda justicia. Indalecio echó en una mirada a ambos patios y vio que solo los dividían 3 hilos flojos de alambre. Era casi como vivir en un patio común. Indalecio terminó por pedirle al mayor Arce que la única justicia que había en este país era la que uno se hacía por mano propia. Y durante más de media hora siguieron hablando de la letrina. Para el mayor Arce parecía no haber otro tema. El asunto se le había vuelto una obsesión. Ya cansado, Indalecio se despidió diciéndole que tenía que ir al consultorio de prevención social. Esto no era una excusa. 3 veces por semana atendía, durante unas horas, en ese consultorio, a los pocos enfermeros que concurrían. Mientras se dirigía hacia allá, Indalecio pensaba si Herminia no tenía razón cuando le echaba en cara su falta de ambición, su dejadez, su placer en perder las horas charlando con gente como el mayor Arce o el bolichero Encarnación Riquelme. Pero, ¿cómo eran los trepadores, aquellos a quienes los devoraban la ambición? ¿Cómo actuaban? ¿Y cómo conseguían su propósito? Se le vino el recuerdo de aquel profesor alemán que conoció en Zúrich. Qué lejos estaba Zúrich de Areguá. Era un ambicioso aquel hombre que pensaba y trabajaba 12 horas todos los días. Qué distancia enorme había entre él y ese investigador, que a los 35 años tenía el pelo completamente blanco. Él empleaba por lo menos 5 horas en el día para dormir la siesta, y otras tantas se lo pasaba tomando tereré y charlando con sus amigos.
¿Cuántos minutos en el día se ponía él a pensar de verdad, a meditar en profundidad, como lo hacía aquel estudioso durante horas y horas? Se detuvo de golpe, levantó la cara al cielo y escupió hacia lo alto, tratando de que el escupitajo le cayese en la cara. «¿Es esto lo que yo merezco?», se dijo con amargura, «escupirme en la cara». Y de repente, con sorpresa para él mismo, dobló por una calle que le alejaba del consultorio. Hoy era la segunda vez, en sus 5 años de Areguá, que se sentía de pronto incapaz, sin valor, para enfrentarse con esa pieza caliente y polvorienta que les servía de consultorio, con esa canilla sucia y con ese armario con tapa de vidrio, a través del cual se venían unas cuantas pinzas y varios frascos vacíos, de los cuales una contenía caña, con la que convidaba a sus amigos. Se encaminó a casa. El calor abrasaba como si el pueblo estuviese en la boca de un horno. Al entrar comenzó a llamar a María. Candelaria. Se hizo preparar un vaso de limonada con ginebra. Se tiró en una perezosa y puso el vaso a su lado, en el suelo. Al beberse la última gota de ginebra, lanzó su suspiro de liberación, como si con ella terminasen los últimos restos de su descontento y malestar interior. Ya se encontraba